La realidad es que para mí ha sido una cosa un poco sorpresiva, porque Cristina tenía todas las condiciones para llegar a la presidencia y para competir. Y fue un poco sorpresiva su idea de dejarme a mí ese lugar y acompañarme. Y la verdad fue sorpresiva porque no lo esperaba, pero la verdad es que habla muy bien de Cristina. No siempre en la historia se dan casos donde alguien puede llegar al poder y prefiere dejarle lugar a otro, porque piensa que puede ser mejor para el conjunto, para el colectivo, para el proceso colectivo. Yo la verdad es que tengo siempre un espíritu muy constructivo. Yo concibo la política como un acto de construcción permanente y la verdad es que siempre me postergué. La verdad es que yo no hice nada por ser candidato. La realidad es esta. Y la realidad es que cuando empecé toda mi tarea de tratar de unir partes, me autoimpuse la idea de no ser candidato para poder hablarle a todos de la importancia de la unidad y que nadie piense que lo estaba haciendo en favor mío. Y yo la verdad la política la concibo así, la concibo como un hecho generoso que debe servir al conjunto. Pero la realidad es que había muchos motivos por los cuales Cristina podía pensar en volver. Y sin embargo postergó todo eso. Y por eso hace más valiosa su imagen. Y cuando todos les decían, y todos me decían, esta idea de la Cristina cambiada que vos proponés es falsa, la verdad es que Cristina se cansó de dar pruebas de que hay otra Cristina, que no es una Cristina con otras convicciones, es una Cristina, yo suelo decir, más madura. Una Cristina que, evidentemente, cosas que han ocurrido en los últimos años fueron templando su espíritu y hoy le permiten tomar distancia muchas veces de la decisión inmediata y tomar una mejor decisión. No digo que yo haya sido la mejor decisión porque sería muy loco de mi parte, pero sí digo que creo que ella, como me lo dijo, que creía que en el tiempo que venía, yo que tenía un mejor diálogo con muchos sectores, podía ayudar más que ella al frente de la fórmula. Si ella me hubiera dicho que la acompañe en la fórmula, le hubiera dicho que sí, encantado, pero nunca me lo planteó en estos términos. Yo lo que vi en este año, que fue una de las cosas que me llamó la atención de Cristina, porque la verdad es que la única política que en el último año creció sostenidamente día a día en las encuestas fue Cristina, la única. Y la realidad es que su decisión es una decisión que a mí me tomó muy de sorpresa, realmente. Y como también la decisión de elegirme a mí, porque yo no estaba en competencia. Y yo creo que la selección tiene que ver con que ella pensó que yo podía ser en esta instancia la persona que llevara adelante los 4 años que vienen en la Argentina. Y por supuesto que para mí es una inmensa tranquilidad que Cristina esté en la fórmula, porque Cristina es el centro de la política argentina. Todas estas ideas de sacarla a Cristina del escenario político a mí me parecían delirantes, porque nada hubiera sido gobernable sin Cristina en el centro de la decisión también. Y como también me pasó que el reencuentro con Cristina después de tantos años, donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto que nos habíamos tenido, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos y que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Lo que Macri dice es pueril, porque nada es más destructivo que el macrismo en el poder. Nada ha sido más destructivo para la Argentina que el macrismo en el poder. Lo que dice Lombardi puede ser un funcionario de alto nivel, pero no es un personaje de alto contenido político. Y me parece que habla con la superficialidad que hablaba cuando era parte del grupo Sushi. Yo no le asigno importancia, sinceramente. Ni Cristina Esperón ni yo soy Cámpora. Y además Cristina lo sabe, porque un día renuncié y estuve 10 años confrontando políticamente con ella. Y lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan, un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como trabajaron años antes. Y a mí me pasó eso con Cristina. La verdad que Cristina me acompañe a mí me da mucha fuerza, no me preocupa. Y yo sé lo que voy a tener que hacer. Y estoy seguro que nada de lo que tenga que hacer va a entrar en contradicción con Cristina. Nada, porque sé cómo piensa hoy. Todo lo demás son fantasmas que van a aventar. Pero soy el mismo Alberto Fernández que elogiaban
cuando yo la cuestionaba a Cristina. Y que ahora que me acerco a Cristina me he convertido en un demonio para ellos. Pero no es mi problema, es un problema de ellos que deben resolver con un psicólogo. Hicimos un pacto de silencio con Cristina y nos dijimos que la cosa muriera en nosotros dos, porque esto ocurrió un miércoles a la tarde y la idea de Cristina era hacerlo como lo hizo hoy sábado. Y teníamos que pasar ese jueves y ese viernes en silencio. Fueron 2 días larguísimos para mí. Y además donde me sentía muy mal con muchos amigos y muchos compañeros, porque me hablaban y yo les tenía que hablar como si nada iba a pasar. Y estaban pasando cosas, diría Macri. Yo le contesté en el acto que yo estaba dispuesto, pero le pedí que lo piense. Aquí ya lo pensaste. Pensalo, sí, le dije pensalo porque están dadas todas las condiciones para que vos seas. Le dije, hicimos un trabajo durante todo este año y medio que te volvió a poner en carrera y te da todas las posibilidades de volver a estar. Y la verdad tuvo una respuesta que a mí me gustó mucho, que dijo, bueno, es todo el trabajo que hicimos ese año y medio el que me da la libertad de hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, ahí me dejó un poco sin argumentos, pero aún así le dije, pensalo. El jueves nos vimos, me reclamó algo que yo le tenía que pasar y le pedí que lo vuelva a pensar y me dijo, ya lo hablamos, como diciendo, ¿cuántas veces querés que lo hablemos? Y ayer a la noche me invitó a su casa y me mostró lo que iba a decir hoy, lo que dijo hoy. Yo le tengo un gran cariño a Daniel, le tengo mucho respeto y somos amigos más allá de esto. Daniel sabe además que no estaba en mis planes competir con él, pero es absolutamente legítimo que él quiera competir y tiene todo el derecho y yo no tengo ninguna duda de que Daniel sigue siendo la buena persona que siempre fue y que conmigo construyó una amistad. Creo que muchos me hablaron francamente, honestamente, contentos, con alegría. Gente de la prensa, gente de la política. Hablé con José Luis Gioja, hablé con Martín Insaurralde, hablé con Cato Podis, hablé con mucha gente de la política. Los gobernadores salieron casi uno tras otro a explicar que estaba bien, que querían acompañar la decisión y celebré verlo a Mansur, celebré verlo a Bordet, celebré verlo a Rosana Bertone, celebré ver a Casas de La Rioja, a Pepo del Chaco. Todos estos dirigentes no estaban con nosotros y hoy están. A Zamora de Santiago del Estero. A mí todo eso me pone muy contento y me da una gran tranquilidad. Y bueno, si las cosas para adelante debo medirlas por la repercusión que tuvo el tema hoy, estoy muy contento, muy, muy contento. Yo he sido muy crítico de cosas que ocurrieron en la gestión de Cristina, que Cristina además creyó que podía ser yo la persona, conociendo mis críticas, que las sostengo hasta el día de hoy. Y me parece que en verdad nosotros tenemos que ir buscando síntesis en este espacio, ¿no? Las lecturas son muchas, están los que hablan de que viene una etapa del nestorismo, los que dicen ganó el kirchnerismo moderado. La verdad lo único que tiene que ganar para adelante es el compromiso de sacar adelante las cosas, como lo hicimos en el año 2003 con Néstor. Ese es el compromiso que tenemos que tener y dejar de lado un poco lo dogmático, porque lo dogmático no necesariamente es cierto. Muchas veces lo dogmático pierde racionalidad, pierde sentido y atiende a otras cosas que no tienen que ver con la lógica. A mí me parece que eso que alguna vez Julio Blanc llamó periodismo de guerra es algo que en Clarín aún hoy se sigue practicando. Pero me parece que, claro, ellos no hablan con Cristina, hace mucho que no hablan conmigo porque desde que estoy cerca de Cristina se enojaron conmigo también. Pero me parece que ya a esta altura aparecen esos japoneses en una isla que no se enteraron que la Segunda Guerra terminó. Y la verdad sería que dejen de hacer periodismo de guerra y se ocupen de volver a hacer periodismo. Porque la Argentina también necesita de un buen periodismo. Y ellos ya que tienen esta condición de multimedio dominante, por decirlo de algún modo, tienen la doble obligación de no hacer una cosa así.
Pero yo confío que poco a poco podamos ir limando esas perezas, no para que ellos escriban lo que nosotros queremos, nunca lo lograremos además, sino para que entiendan que la Argentina también necesita un cambio de ellos. Yo con Mañeto no hablo desde el día que renuncié como jefe de gabinete. Si me llamara hablaría, quiero aclarar, pero no he hablado con él. Y hablaría, le diría lo que les estoy diciendo a ustedes, no le diría otra cosa. Pero bueno, yo aspiro a que todos entendamos que el tiempo que se avecina tiene que ser distinto. Y hay que parar la locura que se sembró en estos años. La Argentina tiene que hacerse un replanteo in totum, toda la Argentina, todos nosotros, sobre cómo funcionamos. No solamente la dirigencia política, no solamente la dirigencia empresaria, no solamente la sindical, sino cómo funcionamos nosotros como ciudadanos. Cristina habla de la necesidad de reconstruir un pacto ciudadano, un contrato ciudadano. El ciudadano es algo más que la gente, es la gente con derechos y obligaciones. Son hombres y mujeres con derechos y obligaciones. Y me parece que el planteo que Cristina hace, que yo comparto, es que tenemos que reconstruir nuevas reglas que respetemos. Porque el mayor problema que tenemos en Argentina es que las reglas no las estamos respetando. Ese es el mayor problema que tenemos. Y en verdad necesitamos volver a construir reglas que respetemos. Cuando Cristina habla del pacto de Helbar, en verdad no lo menciona como un modelo a seguir. Lo menciona como un ejemplo que para quien es peronista es muy fuerte, de un tiempo en donde se hizo un acuerdo con los empresarios y los empresarios le fallaron a Perón. Le fallaron a Perón. Y Cristina recuerda que a ese ser omnipresente que era Perón, ya entonces los empresarios firmaban acuerdos que después no cumplían. El contrato del que habla Cristina podría ser un formidable mecanismo para eliminar la grieta. Un formidable mecanismo, que es fijar nuevas reglas de convivencia democrática y fijar nuevas reglas de funcionamiento de la Argentina. No estoy hablando de reformas constitucionales, ni estoy hablando de ninguna de esas cosas. Estoy hablando de, en todo caso, las reglas que fijemos, cumplámoslas. Nosotros en algún momento vamos a tener que discutir, por ejemplo, qué hacemos con... Si por ahí no puede haber un acuerdo entre sindicatos y empresarios para tratar de ordenar salarios y precios, pero esos son cosas que se pueden acordar por poco tiempo a modo de salir de un mal momento y después volver a arrancar. No son cosas que pueden ser perennes y mecanismos constantes. Eso puede ser. Ahora, yo creo que la Argentina tiene problemas institucionales muy serios que en verdad debemos abordar con seriedad. Y eso tal vez reclame algunas reformas de leyes o legislativas o de funcionamiento de ciertas instituciones que hagan que vuelvan a funcionar bien, simplemente. El caso típico, para hablar sin eufemismos, es el problema de la justicia, el Poder Judicial. El otro día fui a un programa para hablar un poco de cómo leen en la isla japonesa las cosas que uno dice, ¿no? El otro día fui a un programa de televisión con Ernesto Tenenbaum y Mario O'Donnell, y Mario O'Donnell dice, vamos a hablar del problema judicial. ¿Qué piensan hacer con la justicia? Ya sabemos que a la justicia federal hay que tirarla a la basura. Yo le dije, no hay que tirarla a la basura. Nosotros primero tenemos que entender que la justicia argentina no es la justicia federal penal. Hay un problema en la justicia federal penal y en algunos otros fueros. El problema en la justicia federal penal es importante, pero nosotros lo que tenemos que hacer es analizar caso por caso porque no son todos los jueces lo mismo. No es lo mismo Rafecas que Ercolini y no es lo mismo Casanello que Bonadío. Y algunos jueces han dictado en las cámaras fallos que son realmente sorprendentes y de esos fallos van a tener que dar cuentas. Y todos se sintieron muy agredidos y decían que yo estaba amenazando a los jueces. Y la verdad yo, empezando por la Asociación de Magistrados, quiero recordarles que vivimos en una república, que en una república hay tres poderes y uno de los poderes es el Poder Judicial. Que los actos de gobierno del Poder Judicial son las sentencias y que los jueces deben rendir cuenta de esos actos de gobierno. Y no sé por qué se ofenden cuando uno les dice, explique por qué esto. Porque ahí es donde viene lo llamativo. Cuando un juez libera a alguien anticipadamente que sale, mata y viola, a ese juez lo condenan en el acto mediáticamente.
¿Y por qué lo condenan? Por el acto de gobierno de haber liberado a los que ellos entienden indebidamente mal a alguien. Ahora, cuando eso uno lo ve en las causas contra Cristina, ¿uno qué es? ¿Es un perseguidor de jueces contra Cristina? No. Para mí la justicia tiene que funcionar bien, para con mis amigos y para con mis enemigos. Simplemente tiene que funcionar bien. Y ese es un punto que yo creo que nosotros debemos discutir. Y que esto no es un acto de persecución, como dice Clarín, ni es un acto, ni es ninguna amenaza. Todos los funcionarios públicos debemos rendir cuentas de nuestros actos. Y los jueces deben rendir cuentas de sus sentencias, porque esos son sus actos de gobierno. Y los promotores de eso no se dan cuenta que están alentando un método que un día se puede volver contra ellos. No lo entienden, no lo entienden. Y también hay que saber leer lo que la Corte ha dicho, porque la Corte lo único que hizo fue pedir un expediente para tratar un recurso. Fue todo lo que hizo. Y esto los volvió locos. Entonces esto determinó a la Corte a sacar un comunicado, pero si uno lee el comunicado, y yo fuera miembro del Tribunal Oral estaría muy preocupado, porque el comunicado dice: señores jueces, yo pedí el expediente porque tengo en tratamiento un recurso. Quiero advertirle que no tengo un recurso, tengo 8 recursos en esta causa. Y quiero advertirle que estoy estudiando estos recursos porque podrían determinar ulteriores nulidades en el proceso. Que la gente, Clarín festejó, Garabano brindó con champán, pero lo que nadie percibió es que hay un artículo del Código de Procedimientos que dice que un juicio oral no puede empezar si hay un recurso abierto. Y la Corte está diciendo que hay 8. Por lo tanto, cuando empiecen el juicio, esos jueces también deberán explicar sus actos de gobierno. Deberán explicarlo también. Y no es una amenaza. Estoy contando cómo es, cómo funciona. A la gente se le puede mentir porque el Código de Procedimientos lo conocemos los abogados que hacemos derecho penal. Pero a la ley no se le puede mentir. Cristina hizo algo bueno y yo lo elogié, y Macri hizo algo horrible que también estamos padeciendo. Cristina, cuando creó la AFI, declaró que los fondos, los recursos de la AFI debían ser públicos. Y lo que hizo Macri fue, apenas llegar, nombrar a un íntimo amigo de él al frente de la AFI y declararlos secretos. Nosotros no sabemos qué hace Macri con esos fondos secretos que maneja la AFI. Pero ya hemos sabido que parte de esos recursos sirven para financiar a los D'Alessio. Y en verdad esto es un problema serio, muy serio, que nosotros debemos abordar. Porque la verdad es que cuando nos encontramos con D'Alessio o con Barreiro, el otro espía arrepentido, lo que sabemos es que hay un mecanismo construido desde la inteligencia estatal para valerse de fiscales y de jueces y de periodistas y llevar adelante operaciones que van desde la construcción de causas inexistentes y volverlas existentes, falsificación ideológica de testigos protegidos, hasta extorsiones lisas y llanas. Y hasta valerse de esos servicios de inteligencia para resolver problemas personales de algún fiscal. Todo ha sido tan penoso que lo que tenemos hoy, y en el Ministerio Público yo no entiendo cómo Casal todavía sigue allí sin tomar decisiones, pero tenemos un fiscal en rebeldía, un fiscal arrepentido y un fiscal que no quiere que el arrepentido se arrepienta para preservar a sus cómplices. Entonces, todo esto pasa hoy en día en el sistema, en el Ministerio Público en la Argentina. Y esto es algo que hay que cambiar. Esto es algo que hay que cambiar. Y en eso los servicios de inteligencia tienen mucho que ver. Y es algo que tenemos que revisar. Los servicios de inteligencia tienen mucho sentido que existan si se dedican a hacer inteligencia en favor de la defensa de la soberanía y de los intereses del país. Pero no para andar persiguiendo periodistas, opositores, o simplemente para que algún pícaro haga extorsiones y se gane plata que no debía ganarse. Cuando nosotros llegamos con Néstor, la Argentina tenía una economía en default, donde la deuda con el Fondo Monetario Internacional representaba el 10% del total de la deuda. Eso no es un dato menor, porque las deudas con el Fondo Monetario Internacional están protegidas de tal modo que uno no puede hacer quitas o esperas. Y lo único que puede hacer es refinanciarlo en el tiempo pagando más intereses. Eso hoy representa entre el 35 y el 40% del total de la deuda. El resto es deuda privada que no está en default,
pero si Macri sigue con lo que está haciendo es muy posible que caiga en default en no mucho tiempo más. El tema de la deuda es un fuerte condicionante. Y es un fuerte condicionante porque Macri a lo único que le prestó atención para salvar los problemas de demanda de dólares es al mecanismo financiero, simplemente. Y pensó que el problema inflacionario solo se resolvía atacando a la moneda y generó un estrago financiero como pocas veces la Argentina ha vivido. Y hay que darle una solución a ese estrago financiero. Hay que darle una solución al tema de la deuda y hay que darle una solución al estrago financiero. Pero todo esto hay que hacerlo sin descuidar que tenemos que desarrollar el aparato productivo para volver a poner en funcionamiento la economía y que con esa vamos a empezar a resolver la crisis social que hoy tenemos. Y hay que hacer todo en simultáneo. En la cabeza nuestra está claro que el problema de la deuda es un fuerte condicionante. Y está claro que debemos abordar el tema. Pero nosotros nunca hemos pensado en dejar de pagar la deuda o dejar de cumplir las obligaciones. Jamás lo hemos pensado. Nosotros, la historia cuenta que vinimos a pagar las deudas que siempre tomaron otros. Y las hemos pagado en los términos que nosotros nos comprometimos a pagarlas. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo enfrentamos ese momento, en que Macri, porque además todos están hablando de lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos y nadie se da cuenta de lo que está pasando de acá hasta el 10 de diciembre. Nadie le está prestando atención a eso, nadie. Y ese problema es muy serio, porque Macri está perdiendo miles de millones de dólares que se llevan, sacan del sistema y terminan salidos y volados, fugados del sistema financiero argentino. Yo a Cristina la conocí casi antes que a Néstor y tejí un vínculo de amistad antes que Néstor. Después el cariño y el afecto que tuve con Néstor fue inconmensurable, pero la verdad es que yo te diría que lo de Cristina fue casi previo, tanto es así que los pingüinos me decían que yo era un cristino, Y la verdad que a mí me pasó lo que le pasó a muchos argentinos, que un día se pelearon entre amigos, porque la política no los ponía de acuerdo. La diferencia acá es que era una discusión entre un presidente y su jefe de gabinete que eran amigos, pero teníamos los dos esta envergadura institucional. Y fue muy cruel lo que nos pasó. La verdad yo no la pasé bien esos 8 años, no la pasé bien, la pasé mal. Pero el reencuentro fue enorme, todos hicieron la lectura del reencuentro político y nadie hizo la lectura del reencuentro humano. Y yo lo que más valoro es el reencuentro humano con Cristina, es lo que más valoro, es lo que más me importaba. Y como me reencontré humanamente con ella, la verdad me encantó ayudarla en este tiempo a salir del lugar en el que la estaban poniendo. Y la verdad que me emocionó mucho cuando me dijo esto. Me emocionó mucho. Y hoy mismo a la mañana hablé con ella, después de mirar el video, y la verdad que me volví a emocionar y solo le dije gracias, pero gracias por la amistad que pudimos recomponer. La verdad que a Sergio le hemos abierto todas las puertas para que venga, para que participe, que si quiere un paso venga. Y la verdad es que yo realmente tengo el íntimo deseo de que eso ocurra. Hoy a la mañana nos cambiamos unos WhatsApp. La verdad es que nos cambiamos unos WhatsApp porque mi teléfono estuvo insoportable. Estuvo insoportable. No quiero, pero debo tener como 1000 WhatsApp sin contestar, no tengo ni idea, porque además quería marcar y no podía marcar porque entraban, era una cosa muy impresionante. Y no pude hablar, pero espero mañana poder hablar tranquilo con Sergio. Voy a hablar si yo lo quiero y somos amigos. Pues con la mañana hace muchos años que no hablo. A mí me da la sensación que ese es un no espacio. Es un espacio que no existe porque la gente, el crecimiento de Cristina está directamente vinculado a que la gente está resolviendo si seguir con Macri o generar una oposición. Y la gente siente claramente que la opositora es Cristina. Y entonces, como es una cosa muy bipartida, los espacios del medio desaparecen. Es un hombre muy preparado, muy capaz, le va a costar muchísimo poder llegar, me parece. Schiaretti ganó una enorme elección, ganó la elección de manera enorme, así está bien dicho. Fue una elección que él se ocupó de provincializar. Hay muchos votantes de Cristina que votaron a Schiaretti, básicamente porque Schiaretti es un muy buen gobernador, básicamente por eso. Ahora, yo tengo amistad con muchos, y con algunos, y con alguno particularmente, a quien quiero mucho, de los cordobeses que han hecho este peronismo cordobesista, como le dicen ellos.
Y la verdad que siempre digo, ahí hay muy buenos dirigentes, hay gente muy capaz, hay mucho para aportar, hay mucha experiencia para aportar. ¿Quién no quisiera que el gringo y su gente formen parte de este proyecto? Representando lo que representan, que es Córdoba, y aportando lo que Córdoba, que es una provincia muy importante, puede aportar al proyecto común. Yo creo que sería lo ideal. A mí me parece que estamos, Mario, en un tiempo donde si no nos convencemos que la suma de las partes hacen el todo que necesitamos, vamos a tener un problema. Y yo, gracias a Dios, lo que más celebro es que la que más lo entendió fue Cristina. La que mejor lo entendió fue Cristina. Y lo celebro porque Cristina era central para poder hacer esto. Lamento que a otros les cueste entenderlo, porque yo entiendo que muchos tienen aspiraciones y cuando a mí me decían, bueno, nosotros vamos y Cristina no es candidata. Bueno, ahora Cristina no es candidata, pero Cristina tiene sus votos, no cabe ninguna duda. En verdad lo que querían era que Cristina abandone sus votos. Y yo siempre ponía el mismo ejemplo, vos que sos futbolero me vas a entender. Yo decía, bueno, es como ir a jugar un partido con el Barcelona y decirle no pongan a Messi. Es lo mismo. Y entonces yo planteaba la necesidad de que aceptaran, que no se puede hacer esto sin Cristina. No se puede, no se puede. Y bueno, no lo entendieron, pero la verdad es que lo que no advirtieron es que mientras se encerraban en esa discusión, Cristina crecía, crecía, crecía y seguía captando votos. Porque creo también que el gobierno está encerrado. Porque si Macri no es candidato, quien lo suceda va a tener que explicarle a todos los argentinos el fracaso de Macri, que no pudo renovar. Pero la verdad, como siempre le digo a Cristina, lo que menos me preocupa es a quien tengo enfrente. Lo que más me preocupa es saber lo que tenemos que hacer. Que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y yo la verdad tengo la impresión que con mis años de jefe de gabinete, los 8 años de Cristina presidenta, los años de Cristina y los míos de militantes y de dirigentes, yo creo que tenemos un caudal de experiencia muy grande como para poder hacer frente a lo que tiene que venir.